El Estado tiene una obligación imperativa y automática de estar al lado de la educación y fomentarla. Tú escuchas hablar de democracia. La democracia se cree que solo es el derecho de yo poder venir aquí y decir todo lo que me venga en gana. No. La democracia es la expresión de estabilidad y de poder regirse a través de las leyes que emanan de los principios que se recogen en la Constitución. La democracia es la expresión de paz y al mismo tiempo símbolo de esperanza. Pero eso tiene que tener como soporte que cada hombre y mujer de nuestro pueblo esté en capacidad de buscar respuesta a cuantas incertidumbres se le presenten en el andar de la vida. Pero esas respuestas solo se pueden buscar en un país en la medida en que nosotros educamos y formamos, en la medida en que le enseñamos a leer y a escribir desde que empiezan a una edad determinada, a los 3 años, a los 4 años, ya en la estancia infantil de la que te hablé la semana pasada. ¿Qué quiero decirte con esto? Que concomitantemente esa democracia tiene que ir pariendo hombres y mujeres que puedan satisfacer las respuestas que necesitan en el mundo económico y social por sí mismo, estén preparados y capacitados para trabajar. Pero esa corriente de educar, como bien te dice la Constitución, tiene que expandirse a todos los hijos de una nación. Te voy a poner un ejemplo. Hay unos países en el norte de Europa que se llaman, por ejemplo, Suecia se llama, Dinamarca, Noruega, Holanda. Esos países son la expresión de la auténtica y real democracia, porque allí no se conoce el analfabetismo. Allí no se conoce que la familia esté desamparada de la protección médica en la salud. Y a esos hijos e hijas de esos pueblos, esos países, se le enseña a conocer otros idiomas. Cuando estuve la última vez por Suecia, Noruega, Dinamarca, me encontraba con jóvenes que buscaban respuesta a dónde queda tal dirección o saber de la historia, de la cultura de esos países. Y el que no sabía inglés, sabía francés o sabía francés e inglés al mismo tiempo. Si voy a China me encuentro que no solo hablan el chino y el mandarín, sino que también hay quienes hablan el inglés y hasta el español. Eso indica una cultura general. Pueden conocer cómo marcha su país y pueden conocer a través del intercambio directo con los ciudadanos de otras naciones cuál es el comportamiento de esos países. Fíjate lo que significa la educación, pero nosotros no lo aplicamos. Solo tenemos escuela para enseñar limitadamente reglas de la gramática, que las más de la vez por la carencia de una auténtica y real metodología no se le enseña. Ahora, ¿qué es una escuela? Una escuela no es solo una infraestructura. Una escuela es la fuente donde vamos allí a cultivar nuestros conocimientos. Y esa escuela es la que tiene que tener un método para enseñarme cada materia. Si me van a enseñar matemática, tienen que tener un método que viabilice que cada niño, cada niña, cada joven, cada adolescente pueda asimilar fácilmente. Pero para eso, esa escuela tiene que contar con un material humano, ese material que me va a enseñar. Yo tengo que invertir en ese material humano para que comprenda qué es ser profesor o profesora. Por ejemplo, a partir de los 3 años yo llegué a un campito donde no había ni luz ni agua. Se llama la Piña de Cotuí, conocida como Fantino. Allí tuve profesores, ya a los 3 años. Una profesora particular que daba clase. Mi padre nos mandaba, nos llevaban allí, pero aquella mujer emanaba y expresaba tanta dulzura y brotaban de ella tantos principios
que con un amor, como si fuera una madre, nos acogía, nos sentaba hasta en sus piernas y empezaba a enseñarnos el alfabeto. Mis profesores en la primaria, en el primer año, los recuerdo como ahora. Ganaban un sueldo pírrico para la fecha, pero eran personas tan nobles, con una dignidad y con un concepto de lo que es enseñar, que tenían un comportamiento de amor y enseñándonos, con una metodología precisa de respeto y de integración. Por ejemplo, ya en el segundo año de la primaria, nos enseñaban a nosotros a razonar, provocaban el careo porque nos sentaban en grupos diferentes para que entre nosotros pudiéramos empezar a entrecruzar las ideas, los conceptos y al mismo tiempo determinar si yo tenía la razón, cómo ir defendiendo mi verdad. La pregunta, ¿se cultiva eso en nuestras escuelas hoy en día? La pregunta, ¿hemos estado preparando el material humano? ¿Le hemos estado enseñando? ¿Lo hemos estado guiando? ¿Lo hemos estado involucrando al respeto y al amor y a la interés hacia los estudiantes? Tienen un concepto de cómo preparar la materia, de cómo ir remozando el conocimiento. Hoy en día que va tan rápido todo, a través de lo que es el mundo de la alta tecnología, lo que es la nueva tecnología, lo que es el internet y los cambios económicos y sociales que se van planteando en todos los parámetros del mundo. ¿Hemos invertido nosotros para mandar a nuestros profesores a estudiar fuera? Hemos esculpido, construido las infraestructuras de nuestras escuelas, donde tengamos laboratorio, donde tengamos fuente tecnológica, donde tengamos también campos de béisbol, campos de basquetbol, campos de voleibol, para enseñarle también la cultura física a nuestros hijos e hijas. Hemos estado nosotros preparando en nuestras escuelas áreas definidas de biblioteca, con internet, con computadora, donde haya quien nos guíe, nos enseña cómo usarla, no solo para ir a ver mujeres desnudas, o para ver hombres, o para ver tales cosas que no me van a dar a mí un juicio de valor en el cultivo de mi intelecto y en mi formación. Tenemos nosotros esas bibliotecas en la mayoría de las escuelas, tenemos los campos deportivos en la mayoría de las escuelas. ¿O estamos haciendo solo simple infraestructura para meter como manada a nuestros hijos en cada aula? Terminar las clases, terminar las 4, 5, 6 horas y retirarnos de inmediato a nuestras casas. No. Allí tenemos que desayunar, allí tenemos que almorzar, allí tenemos que tener merienda, allí tenemos que tener leche, allí tenemos que tener chocolate. Allí tenemos que tener el pan, allí tenemos que tener la respuesta para tener un estómago satisfecho, pero al mismo tiempo una mente sujeta a las respuestas libre albedrío. No, si no comprendemos toda esa parte, porque entonces el Estado garantiza la educación pública gratuita, dice el párrafo 3 del artículo 63 de la Constitución, y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la ley. La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado. La educación privada es para crear élites. Cuando yo recuerdo que en el gobierno, y perdonen la cita de Danilo, llegó un momento que tuvo un desarrollo en la alimentación, en las respuestas de otra índole a favor de los estudiantes, que hay colegios privados que vieron mermar la asistencia porque fueron pasando a la educación pública. Le faltó mucho por hacer, se debió hacer mucho más. ¿Por qué? Porque conjuntamente en cada escuela tiene que haber el área técnica,
para concomitantemente ir formando a nuestros hijos y nuestras hijas, como ya le he dicho, al mundo técnico de la plomería, de la mecánica, de la electricidad. Porque aunque hay muchos plomeros y muchos electricistas, hoy más que nunca se va necesitando la calificación. Y uno que sea bachiller, que se haya formado llegando al bachillerato y decida entrar al mundo de la tecnología práctica, es algo maravilloso. Hay calidad y esa calidad va a provocar un mayor rendimiento, no solo en el rendimiento de la transformación de la materia prima, sino también en la calidad, porque va a haber conciencia y le va a permitir a ese obrero poder cobrar un mejor salario y tener como respuesta mayor poder adquisitivo. Todo esto que le estoy hablando hoy, que es la parte introductiva de este tema de la educación, también quiero decirle a ustedes, un estudiante, una persona preparada en los conocimientos y en la ciencia y en la tecnología, es alguien que va a cooperar en el desarrollo de la democracia de un pueblo. Los pueblos sin capacidad, sin formación, jamás van a poder avanzar. Van a vivir en la tiniebla, van a vivir en la penumbra. Por esa razón es un crimen que en nuestro país todavía puede existir un porcentaje determinado de analfabetos, o sea, de personas que no saben ni leer ni escribir. Eso es un crimen. ¿Qué hacemos nosotros con vehículos de lujo, con grandes avenidas, con grandes edificios, si hay un país que no está preparado para involucrarse en la producción, en la transformación de la materia prima? Con todo esto quiero que vaya comprendiendo que vamos a tener unos cuantos sábados o en la semana para ir conociendo la importancia que tiene la educación para todo país en el mundo. Yo quiero que te alimente de esperanza. Yo quiero que te alimente de sueños. La próxima vez te voy a poner algo que escribí ya a raíz todavía de la pandemia, llamando a los hombres y mujeres del pueblo a tener esperanza, a no ceder. Te lo voy a traer para ponértelo en la parte final de la próxima alocución. Pero yo quiero que tú vayas comprendiendo el significado, porque la educación es la que te va a permitir amar el otro, es la que te va a permitir conocer las cualidades y las condiciones y las vicisitudes y las necesidades del otro, del vecino, del amigo, del pariente. Y comprender por qué hay hambruna en nuestro país, por qué hay atraso en nuestro país, por qué se dice que tenemos mucho dinero, pero no lo invertimos en la parte más fundamental, que es la educación. Hoy vimos que la educación requiere infraestructura, pero cómo debe estar completada, los complementos de esa infraestructura. Hoy hablamos de lo que es también el material humano. La próxima te voy a hablar del papel de un estudiante. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.